Entonces, clase número 14 de la materia, la carta a los Efesios, trimestre número 2. ¿Okay? Bien, Efesios capítulo 6, verso número 13, voy a comenzar ahí. Vamos a tratar de avanzar en esta clase lo que más podamos respecto a este tema de la armadura de Dios. Les voy a decir algo, ¿saben? Me causa una extrañeza aquí este pasaje, y es que en la armadura de Dios no está la sangre de Cristo. No ve quién lo ocupa, que no, yo los cubro con la sangre de Cristo y reprendo a los demonios con la... No veo esa herramienta aquí, ¿no? De la sangre de Cristo, lo cual pues ahí nos dice que no es bíblico. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con lo que sí dice, ¿verdad? Con lo que sí dice. Efesios capítulo 6, verso número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí vemos cuál es ¿cómo decirlo así? El propósito de la armadura de Dios, y es estar firme. ¿Ok? Ahora, hay que decir algunas cosas aquí importantes. La vida cristiana, no toda la vida cristiana es guerra espiritual, que hay en los cortes de varias congregaciones son así, ¿no? Hay congregaciones que se dedican solamente a eso, a hacer guerra espiritual, ¿no? Y constantemente están en guerra y en guerra y en guerra y se visten de soldados y tanto rollo. Y la vida cristiana no es eso, o sea, no es simplemente que todo el tiempo estemos en guerra. Pero obviamente no estamos en un tiempo donde pues no pasa nada, tampoco. Pero tenemos que entender que el cristiano va a pelear la guerra espiritual contra, dice la palabra anteriormente en otros versículos, anteriormente en versículos anteriores, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades en las regiones celestes. Es decir, con lo que estamos peleando, hermanos, es algo que es más inteligente que nosotros, que no podemos ver, que son en un punto dado físico más poderosos que nosotros. Por lo tanto, la guerra que se tiene que hacer con respecto a este punto espiritual se tiene que hacer con armas espirituales. Entonces aquí quitamos de lado que te levantes a las, no sé, a las 4 de la mañana a orar. Yo no digo que eso que sea malo, ¿ok? Yo no digo que eso sea malo. Pero no pensemos que eso es lo más espiritual que puedes hacer. Que, o sea, si alguien se levanta a las 4 y otro se levanta por si a las 3 o no ha dormido, entonces ¿quién es más espiritual de los dos? Es que ese es el punto. Ahora, obviamente, lo más trágico sería que nunca ores. Ese sería lo más trágico, ¿no? El problema es que muchos toman ciertas cosas que la Biblia dice, pero las llevan a un extremo. ¿Eh? O sea, ninguna oración es más eficaz a tal hora. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Es decir, orar sin cesar no quiere decir que siempre te la pases orando, no, sino que orar sin cesar tiene que ver con siempre estar pensando en lo que Dios quiere y en estar queriendo hacer siempre la voluntad de Dios. Porque ese es el versículo que se ve en orar sin cesar, el contexto de toda la carta de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. O sea, que orar sin cesar significa que yo procure que siempre que si Cristo regresara ahorita, Él me encuentre haciendo lo que Él me ha mandado que haga. ¿Okay? Entonces, ¿será que alguien que ora a las 5 de la mañana es más espiritual que alguien que ora a las 11 de la mañana? No, no. Pero obviamente a las 11 de la mañana, pues creo que va a haber más ocupaciones que a las 5, obvio, ¿no? Tienes más tiempo para orar a las 5 de la mañana que a las 11, es obvio. Pero entonces es un arma importante que tiene que ver con la fe.
la oración, tiene que ver con la fe. Pero no pensemos por eso que tenemos una batalla muy ganada simplemente porque oramos a cierta hora. Hay otras cosas que debemos hacer. ¿Por qué qué es lo que más se le reconoce al profeta Daniel? Que oraba 3 veces al día. ¿Por qué se le reconoce tanto eso? Porque es algo muy difícil de realizar. O sea, créanme, si tú te pones esa meta de orar todos los días, orar por lo menos 2 veces al día, es muy difícil, muy difícil. En verdad lo es. Pero Daniel no solamente oraba, Daniel también estudiaba la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando le fueron dadas la profecía de las 70 semanas, era porque él estudiaba o ya había estudiado las profecías de Jeremías. O sea, Daniel no solamente se dedicaba a orar, se dedicaba también a estudiar, ¿okay? A aprender. Y todavía tenía que hacer sus deberes del reino, o sea, tenía que trabajar. Bueno, pues él era un hombre importante. Vean a los hombres importantes hoy, nunca tienen tiempo, ¿no? Los invitas a algún lugar y nunca tienen tiempo porque están de aquí para allá y de aquí para allá. Y vean a Daniel, se daba el tiempo para orar, siendo una persona importante. Entonces, hermanos, la guerra espiritual se empieza a librar en lo secreto, ¿ok? Se empieza a ganar en lo secreto, cuando en lo secreto estudiamos, cuando en lo secreto oramos. Ahí es donde se empieza a librar la guerra espiritual, ¿ok? Las batallas que ganó Alejandro Magno se ganaban por la estrategia que hacía con sus generales en secreto. E iban a la batalla y ganaban. No es en la batalla donde yo empiezo a ver la estrategia, no. Recuerden a David también. David cuando peleaba, primero preguntaba a Dios. Eso sería la oración y el estudio de la Biblia. Y después ibas al campo de batalla y Dios le decía, ahora lo vas a atacar de esta manera, ahora ve por acá y cuando escuches el sonido de las palmeras, entonces vas y atacas. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas se hacen en lo secreto para poder nosotros pelear en el día. ¿Okay? Entonces, seguimos ahí, Efesios 6:14. Vemos ahí la primera cosa que vamos a estar estudiando. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primero vemos ahí como un cinturón, que es un cinturón, porque dice ceñido los lomos. La armadura era una protección del individuo y la armadura tiene armas de ataque y de defensa. Cuando estaba Pablo escribiendo esta epístola estaba encarcelado. Yo me imagino que tenía allí al lado un soldado, en lo cual Dios lo inspiró para ver que el soldado tenía ciertos elementos en su vestuario y los aplica a la parte espiritual. Aquí la palabra ceñidos significa como tener una faja. ¿Okay? Un cinturón que sujeta algo. ¿Okay? Eso es estar ceñido. El cinturón era para que tuviese los soldados, en este caso, una libertad de movimiento. Y sujetaba todo alrededor del cuerpo, de manera que nada quedara al aire y nada quedara suelto. Además, traía una vaina donde se guardaba la espada y sus manos quedaran libres para otra actividad. ¿Eh? Pablo aquí lo asocia que es ceñidos con la verdad. ¿Qué quiere decir entonces que estar ceñidos con la verdad? ¿Cómo se utiliza esta parte de la armadura de Dios? Bueno, se utiliza para el razonamiento y las conclusiones a las cuales llegamos. La verdad, hermanos, es donde se sostiene todo lo que argumentamos como creyentes. Eso es el punto donde debe de ir todo argumento que escuchemos del mundo o que nosotros mismos estemos argumentando. Tiene que ir a una verdad. ¿Qué es la verdad? Las escrituras. Entonces, si yo argumento algo y eso que estoy argumentando está basado en un pensamiento humano, está basado en la experiencia de mi vecina, de mi comadre, está basado en algo que yo leí por allí en el periódico y no tiene un respaldo bíblico, no está ceñido en la verdad. Está ceñido en un pensamiento que va y viene.
Eso es estar ceñido con la verdad. Voy a leer algunos pasajes. Juan 14:6 dice, es un pasaje muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No una verdad, una verdad no, la verdad. O sea, verdad solo hay una. Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el único razonamiento que nos va a llevar a una verdad auténtica y a Dios es por medio de Jesús. Por eso todos esos debates que hoy vemos en la televisión, o que vemos en las redes sociales, o que vemos en el YouTube, debates, donde empiezan a razonar cosas que no tienen razón de ser, y dicen, es que yo siento o yo pienso que pues esto es así, 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 asado, y yo por eso creo en estas cosas. Y uno argumenta, pero ¿en qué te basas para creer en tal fanfarronería? ¿En qué te basas? Bueno, es que yo siento como que es real. ¿Sientes como que es real? O sea, es algo que no está en la verdad. Algo está en algo que tú quieres que así sea, pero que no es. Ese es el problema del día de hoy. De muchos creyentes y del mundo. ¿Cuál? No están ceñidos en la verdad. Están ceñidos en emociones. Están ceñidos en experiencias de cierta gente. ¿Escucharon apenas la nueva que salió? Que un niño salió de coma y que él dijo que vio a Jesús. Ay, ¿y cómo dudas que él no lo vio? Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo de Dios, quien se ha revelado, Él lo ha dado a conocer. O sea, así dice la verdad, ¿eh? Bueno, es que yo siento que lo que tú dices allí es que yo siento que es muy, muy aprensivo. Qué bueno. Pero tú no estás ceñido en la verdad, tú estás ceñido en tu sentimentalismo y porque crees que es un niño y él nunca miente y cosas así. Pero la verdad así dice, la Biblia así dice. ¿Se dan cuenta? Ceñidos en la verdad tiene que ver con un razonamiento que viene de las Escrituras y me lleva a Cristo. Si eso no me está llevando a Cristo, lamentablemente pues no es digno de escucharlo, ¿no? Spurgeon le dijo a un joven, ¿no? Que estaba predicando en ese momento y él estaba ahí, y ya se bajó el joven y le dijo al hermano Spurgeon, ¿qué te pareció mi predicación? Y dice, no, predicas muy bien, solamente una cosa no me pareció y por eso no me gustó tu predicación. ¿Cuál? Que no hablaste de Cristo. O sea, si una predicación no te lleva a Cristo, no tiene razón de ser. Ese es el punto de estar ceñidos en la verdad, hermanos. Juan 8:31. Juan 8:31. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí quiere decir que hay discípulos falsos, que no están ceñidos en la verdad. ¿Ok? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Para qué era ceñir los lomos? Para que las manos estén libres, para que el soldado se pueda mover con facilidad, hacer maniobras y no se le caiga todo. ¿Eh? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Otra cosa que es aquí el ceñirse con la verdad y es darle el sentido correcto a las escrituras. ¿Eh? Darle el sentido correcto a las escrituras. Eso es muy importante porque hoy en día recuerden que la palabra de Dios no hay de interpretación privada. Es decir, no es como hoy muchos interpretaron, por decir, con la pandemia. Entonces dijeron, pusieron, la pandemia es los últimos tiempos y la vacuna es de la marca de la bestia. Esa es una interpretación privada, ¿eh?
Porque pandemias ha habido muchas. ¿Eh? Casi cada 100 años ocurre una pandemia. Entonces cada 100 años se acaba el mundo. Hermanos, hay que razonar de una mejor manera, ¿eh? O sea, los últimos tiempos, según la Biblia, empezó en Pentecostés. Y ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. No es, los últimos tiempos comenzaron en el coronavirus. No, no, obviamente que no. Pero muchos razonaron de esa manera. Entonces yo razono que como la Biblia dice que habrá terremotos en diferentes lugares, habrá pestes y guerras y rumores de guerra y enfermedades, pero aún esto será el principio de dolores, pero aún no es el fin. Entonces yo pienso que ese es el fin y la vacuna es la marca de la bestia y ya nada más va a aparecer el anticristo. No, es una interpretación privada. Y eso pasa por no estar ceñidos en la verdad. O sea, no conocer las escrituras en un amplio contexto, de tal manera que todo lo que estudiamos concuerde. Si hay un razonamiento que yo obtengo de las escrituras que choca con otra doctrina bíblica, mi razonamiento está mal. Recuerden la primera regla de la hermenéutica. La Biblia se traduce a sí misma. Si hay cosas que no entendemos es porque nos falta información de las mismas escrituras. Por eso hay cosas que no entendemos. ¿Ok? Es por eso, hermanos, que hoy muchos ocupan la Biblia como fuente de ganancia, porque sacan un verso del contexto y hacen un pretexto. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso está muy mal cuando vemos que hay gente que toma un verso, lo saca así, y a la luz de ese verso quiere traducir toda la Biblia. Es un completo error. Claramente que no. La Biblia es mucho más que un verso. Lucas 12. Vamos a ver otra parte de ceñidos con la verdad para ir pasando al otro punto. Yo quiero tomar un verso más abajo, pero yo quiero tomar esos primeros versos para que entendamos cuál es el contexto y lleguemos ahí. Lucas 12:1, ahí tenemos lo que dice el título, la levadura de los fariseos. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, o sea, había mucha gente, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Cuál era el problema de la doctrina de los fariseos? Lo vemos a lo largo, por sí, del Evangelio de Juan. Jesucristo hacía milagros y lo que hacían los fariseos es que en secreto tramaban cómo estorbar la obra de Cristo. ¿Cómo estorbar? Recuerden, por decir, cuando llamaron a los papás del ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, dice que ellos no decían que Jesús era el Mesías porque tenían miedo de los fariseos, porque ya habían dicho que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías tendría que ser expulsado de la sinagoga. O sea, dense cuenta, ¿cómo planeaban en secreto? O sea, por fuera le decían rabí a Jesús, pero por dentro eran los mayores enemigos de Jesús. Entonces, eso nos muestra algo, que seguidos con la verdad es que yo no puedo creer aquí en la iglesia una cosa y cuando salga en el mundo yo creo otra cosa, ¿no? Como que cambio de parecer cuando salgo al mundo y llego acá y en la Biblia y todo le digo que sí, pero cuando voy afuera con las compañías, con los conocidos, en muchas cosas que yo veo, creo más eso que lo que la Biblia enseña. Esa es la doctrina de los fariseos. Entonces, vamos al verso 35. Ahí dice, estos estén ceñidos vuestros lomos, ¿eh? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que no, que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ceñir los lomos era un síntoma de preestrés y preparación. Y el soldado, que era serio en cuanto a la guerra, siempre se aseguraba de tener su túnica ceñida con firmeza. ¿Han visto las películas de guerra, cómo duermen los soldados? Están en una selva y dicen, vamos a descansar y alguien va a ser guardia, ¿no? Y el otro está como que medio dormido, pero tiene aquí su fusil. Aquí y se lo pone y nada más se acomoda, pero ni se desviste, o sea, tiene que estar ceñido, o sea, está listo por si en algún momento los atacan, se levanta y mismo que, ay, espera, me pongo las botas y no, o sea, así tiene que estar. Entonces, un cristiano que no está estudiando la verdad es un fácil presa del enemigo, eso significa. Estar ceñidos en la palabra significa una persona que está estudiando, está preocupándose. Por eso, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo estamos viendo hoy mucho, hermanos. Muchas doctrinas de demonios. Muchas doctrinas de demonios. Gente que se fue al infierno. Gente que supuestamente estuvo casada con 10 demonios. Gente que supuestamente se hacía invisible. O sea, pura doctrina de demonios. Y lo peor, hermanos, es que dicen, vamos a dar un testimonio poderoso. O sea, ¿qué de poder tendría un testimonio de que se fue al infierno? ¿Qué de poderoso tendría ese testimonio si tú no vas a ir ahí? No le vería nada poderoso. O sea, un testimonio poderoso es entender la doctrina de Cristo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo incauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Vean, una persona o un falso siempre es haz, deja, haz, deja, haz, deja, haz, deja. Ese es un falso. Siempre se basa en reglas que él mismo ha pensado que son correctas o que las copió de no sé dónde. Ese es un falso. Y los que no están ceñidos en la verdad se la comen. Y le llaman, no, o sea, Dios nos está hablando tremendamente, te habló tremendamente porque te prohibieron algo. Por eso está hablarte perfectamente. Es alguien que no está ceñido en la verdad, que no razona. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Nutrido con qué? Con las palabras. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo se ejercita uno para la piedad? Estudiando. Eso le está haciendo a Timoteo, que era un hijo espiritual de Pablo y que él ahora iba a ejercer el pastorado en Éfeso. Y una de las cosas que les gusta mucho a la gente es creer en cosas que son cábalas. Mucho las cábalas, no sé por qué. Pero así son los judíos, así son los árabes y muchos mexicanos son así. Les gustan las cábalas, creen más eso que lo que la Biblia dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, otra vez, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? Enseñar, estudiar, lectura. Permanece en ellas, pues para que tu aprovecho o tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, podemos decir que estar ceñido con la verdad tiene que ver ante todo con la autodisciplina y el compromiso total de buscar de Cristo. El cristiano es como un soldado que debe estar comprometido con lo que está haciendo. Un atleta que no está comprometido no va a ganar. Estar ceñido con la verdad, hermanos, es saber hacia dónde nos dirigimos. Hermanos, se dice con frecuencia que ganar en la guerra y en los deportes es el resultado directo de un deseo genuino de disciplina. Los ceñidos con la verdad es renovar la mente. Ceñidos con la verdad es conocer más de Cristo. Ceñidos con la verdad tiene que ver, hermanos, con morir a tu yo para que Cristo crezca en ti. Es estar ceñido con la verdad. Por eso es lo primero que se menciona. Porque si tú no renuevas tu mente y tú no estudias, lo demás es inútil. O sea, es como que tú tuvieras la espada, pero no la afilas. Entonces, pues, no tiene ningún caso tener una espada sin filo. Podrás dar un golpe y que le duela al adversario, pero no vas a dar un golpe certero. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente. La coraza de justicia. ¿Okay? La coraza de justicia. Obviamente, como su nombre lo dice, coraza cubre el corazón. ¿Okay? Uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano. En lo espiritual, el corazón representa una vida. En lo espiritual, el corazón representa el centro de tus emociones, lo que en verdad tú eres, tus pensamientos, tu razonamiento en cuanto a ciertos temas. Dice que es la coraza de justicia. Es interesante. Justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Ok? Obviamente. Pero, en el caso del creyente, la justicia tiene que ver con la voluntad de Dios. Y hay cosas, hermanos, que a nuestro parecer no son justas. Voy a decir una. Que tú vas saliendo y detrás de ti sale tu gato. Y de repente el vecino, sin darse cuenta, pues lo mata, lo atropella. Ya se murió el gato. Y tú lloras toda la cosa y el vecino te dice, no, pues yo no sé, le voy a pagar el sepelio al gato. Digo que ya hay lugares así, así como velan a los humanos, en serio, hay velatorio para perros y gatos y hasta los creman y hacen tazas y platos con ellos. Yo voy a pagar eso, ¿no? Yo sé que el dinero no lo va a volver a la vida a su gato, ¿no? Y su gato casi era como su hijo y no sé, tanto rollo, ¿no? Y él te dice, perdóneme, o sea, no me di cuenta, salió de repente, no pude frenarme. Y aunque sabemos que Dios nos manda a hacer esa parte,
dentro de nuestra humanidad sentimos que eso es injusto. ¿Por qué? Porque no hay un resarcimiento total. Y eso parece que es injusto. Pero te voy a decir algo, la justicia no es para tenerte contenta o contento. Eso no es el punto de la justicia. ¿Sabes? O sea, Dios va a hacer cosas y no es para que tú te sientas contento. O sea, si Dios permite que a nosotros nos agredan, Dios no inmediatamente va a tratar con esa persona para que tú no te sientas tan mal, ¿verdad? Para que tú no te vayas a amargar, ¿no? Por eso está la coraza. ¿Cuál? ¿Qué va a cubrir la coraza? El corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, lo que va a guardar tu corazón es que ya tenemos conocimiento de la verdad. Ahora, la coraza de justicia significa andar en esa verdad. ¿Eh? Andar en esa verdad. No es posible que tú sepas mucha teoría y la práctica pues quede brillando por su ausencia, ¿no? Tenemos que vivir lo que sabemos. Eso va a hacer que tu corazón esté cubierto, esté protegido. Porque la mente y las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca con mayor fiereza. La mente y las emociones. Y si no estamos protegiendo esa parte, por eso vemos muchos cristianos amargados, son muchos cristianos que están estancados, cristianos que no renuevan la mente, cristianos que siguen en lo mismo, son creyentes, pero no crecen, no maduran, llevan años en la congregación y siguen pensando como si hubieran llegado, como recién convertido. Eso habla de que hay algo allí que no supieron proteger porque sienten que es injusto lo que pasa. Y sí hay cosas que son injustas, pero otra vez te lo digo, la justicia que Dios va a hacer no es para tenerte a ti contento, para que veas que Dios sí es justo. Dios de por sí lo es, pero no a tu manera. La protección contra esos ataques de Satanás es la coraza de justicia. La justicia es algo que primero debemos entender bajo los términos de Dios. Una de las cosas que el hombre cree injusta es que cuando le explicamos, si está el mocha orejas agarraron, por decir, al Chapo Guzmán, que están allá en la prisión en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si el Chapo Guzmán en la prisión conoce del Evangelio y se arrepiente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Betty, con él? Si conoce del Evangelio y se arrepiente, y se echa un nopal encima y toda la cosa. Dios lo perdona, ¿va? ¿Sí? Y para mucha gente, escuchar eso es injusto. ¿No? No, pues mató a mi hijo. Y nada más por así, nada más porque haga eso, se arrepiente y ya. Y ya Dios lo perdona. O sea, yo creo que se me hace injusto porque él merece el infierno. ¿Te das cuenta? Es que la justicia no es para satisfacerte a ti. La justicia es para satisfacer algo más grande. Y eso es las demandas de Dios. Una persona justa en la Biblia no es aquel que siempre hace lo correcto, porque no existe eso. Lo más, una persona justa en la Biblia es aquella que se pone debajo de la cruz y delante de Dios ha sido justificado. Eso es justo. Por eso el mundo no entiende esto. Y por eso empieza a llenar de amargura y de celos, contención, ira. ¿Por qué? Porque él piensa que la justicia tiene que ver con él. No, tiene que ver con Dios. ¿Mm? La justicia tiene que ver con Dios. Por eso dice Cristo, o dijo Dios, mía es la venganza, dejadme a mí. ¿Por qué? Porque la venganza de Dios es justa. Aquel que se venga no sabe dónde la venganza termina. Rara vez lo sabe. ¿Por qué? Porque trata de sentir algo como de, me hicieron esto, yo quiero sentir el sentimiento de que ya se pagó.
¿no? ¿Han visto esta película de El Castigador? La película empieza con que este hombre es un policía encubierto y mata a un hijo de la mafia. Y él, en venganza, mata a su hijo y a su esposa. Lo más justo sería que ojo por ojo, ¿no? Eso sería lo más justo, según el punto de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me matas al hijo, yo te mato al hijo. Pero te das cuenta cómo la gente no entiende rara vez dónde queda el límite de la venganza y todavía lo trataron de matar a él. No pudieron, ya después este hombre, y así sigue la trama, se convierte en un castigador y los mata a todos, ¿no? ¿Pero te das cuenta? O sea, él dice, no, es que no es venganza, es justicia. ¿Dónde? ¿Bajo qué términos? ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros no tenemos bien en claro cómo son los mandamientos de Dios y cómo es el carácter de Dios, raramente sabremos qué es lo justo. Romanos 6:15. Romanos 6:15. Ahí dice siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, ya como nosotros como cristianos, ya somos justos, ¿verdad? ¿Por qué somos justos? Porque Cristo cumplió la ley. A nosotros creer en Cristo, su justicia se nos fue imputada por la fe. Dios ahora nos ve a nosotros como que cumplimos ya los 10 mandamientos. Ah, bueno, entonces ya los cumplí, entonces ya no tengo más que cumplir. No, no, tampoco. O sea, también no es solamente cumplir una vez y ya, no. La vida cristiana ahora es un total sometimiento ahora a la voluntad de Cristo. Esa es la vida cristiana. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Por qué no dice para vida? ¿Por qué dice para la justicia? Porque la vida es algo que ya tenemos. El que cree en mí, no dice tendrá vida eterna. Tiene, o sea, la vida eterna ya la estamos viviendo. Y la vida cristiana se caracteriza por vivir ahora bajo la voluntad de Cristo, que eso es lo justo. Por eso dice, o sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, otra vez, venís a ser ahora siervos de la justicia. Otra vez, siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque un siervo ahora, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el pecado siempre nos llevaba a cosas que nos iban a matar. Sin embargo, la voluntad de Cristo siempre es para nuestro bien. Siempre. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. O sea, lo voy a ejemplificar de otra manera. En términos terrenales, dice Pablo, lo voy a ejemplificar. Hablo como humano, significa, lo voy a poner de otra manera más simple. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué cosa es la santificación? Estoy siendo salvado de la presencia del pecado. Es decir, la santidad no es que me recluya en un monasterio. La santidad se va a ir viendo a medida que yo me someto más a los mandamientos de Cristo. Ahí se va a ver más. Porque te vas a ir dando cuenta que una de las muestras, un termómetro de esto, de que la santidad está obrando en ti, es que el mundo te odia. El mundo busca tu mal, o sea, busca hacerte mal, te hace groserías, ¿no? Y lo hacen a tus espaldas, o sea, te pinchan los neumáticos, te rayan el coche, te avientan la basura en tu casa, ¿no? En la puerta de tu casa, te rayan, te grafitean tu pared, ¿no? O sea, muchas cosas y se esconden, ¿no? Y dicen, no, pues no sé, quién sabe qué más. Pero lo hacen porque te odian, porque ven que tu vida los evidencia a ellos
que no andan en la verdad. ¿Ok? Entonces, la santificación tiene que ver entonces con estar en la palabra de Dios, estar buscando la voluntad de Dios, y eso va a hacer que tu vida, sin que tú te des cuenta, se vaya alejando más y más del pecado. O sea, no es que, o sea, sí estamos luchando, pero no es una lucha de que hoy no, por hoy no, por hoy no, por hoy no, no, no. Tiene que ver con que tienes que entender que Dios a veces permite esa lucha para que entiendas de dónde Dios te rescató y empieces a servir a otra cosa. Porque cuando eres esclavos, versículo 20, del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Entonces, estar con la coraza de justicia tiene que ver no en que yo quiera arreglar el mundo, ¿eh? Porque muchos así, ¿no? Pues quieren que en la escuela de sus hijos haya justicia, quieren que en la política haya justicia, quieren que en la iglesia haya justicia, quieren que en su trabajo haya justicia. ¿No? Y mira, todas aquellas personas que libran ese tipo de batallas terminan frustradas porque se dan cuenta que nada cambia. Porque el problema no es el sistema. ¿Sabes cuál es el problema? El corazón del ser humano. Y mientras no nazcan de nuevo, no puede haber cambios. Porque somos pecadores, hermanos. Así nacemos, con la tendencia a lo malo. Por eso al hombre le gusta la corrupción, la avaricia, el odio, el homicidio, las intrigas. Les gusta todo eso. Porque el problema no es el sistema, el problema es el ser humano. Por eso ningún sistema funciona, hermanos. No importa cuál prediquen y cuál digan. El problema es el ser humano. Entonces, estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir en una obediencia diaria a la voluntad de Dios. Y eso va a traer, hermanos, que la vida cristiana se vuelva una vida de santidad. ¿Qué quiere decir? Una vida apartada, pero también otra cosa, es una vida donde entendemos más allá de lo que el hombre tanto predica. Entendemos que no solo de pan vivirá el hombre. Entendemos eso. Pero solamente se va a entender en la santidad. O sea, cuando tú más conoces a Dios, te vas a dar cuenta que la vida no es solamente lo terrenal, hay algo más. Y eso te lo hace entender Dios en la palabra. Eso es parte de la santidad. Entonces, el cristiano, fíjate, un cristiano que no tiene la coraza de justicia, una de las cosas que va a hacer es que es desobediente, porque confunde la voluntad de Dios con la suya. ¿No? Confunde la voluntad de Dios con la suya, porque él dice, ¿no? La frase del mundo, ¿no? Es que yo creo que esto me lo merezco porque creo que es justo, porque ya sufrí mucho. Creo que es justo porque ya, o sea, eso es lo que él, y adapta la justicia de Dios a lo que él cree. Y un cristiano que es desobediente se vuelve improductivo en las cosas de Dios. Cualquier logro que parezca alcanzar será una cáscara ilusoria y superficial, sin fruto espiritual por dentro. Alcanza cosas en el mundo, pero en lo espiritual no logra. Se va marchitando poco a poco. Y esa desobediencia va a traer como resultado pérdidas de recompensas. Cosas que Dios le quería dar se retrasan y se retrasan, porque él vive, por sí vive amargado, vive con resentimiento, y Dios no puede bendecir a una persona así, hasta que no te lo quites. No te lo quites tú. Dicen, no, Dios, quítamelo. No, tú te lo tienes que quitar. ¿Cómo? Obedeciéndome. Porque yo no te lo puse ahí.
O sea, ¿tú piensas que Dios puso resentimiento en tu corazón? No, eso tú lo dejaste entrar. Es tu trabajo quitártelo. ¿Cómo? Están las herramientas de Dios. Pero Dios no te puede bendecir así. No. Teniendo envidia de los demás, Dios no te puede bendecir así. No. ¿Por qué? Porque vas a asociar que si Dios te da algo por tu envidia, ese es el camino. Y no. No. Por eso la coraza de justicia es importante. Porque lo justo, fíjate, lo justo sería que Dios no te diera nada. Eso sería lo justo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya nos dio todo. La salvación ya sería todo, que tampoco merecemos. Más allá de eso, es algo que no merecemos, pero que el Señor como Padre amoroso quiere darnos. Y cuando entendemos eso, no tenemos por qué tener envidia de nadie. ¿Por qué? Porque aún lo que tenemos en este momento no lo merecemos. Alguien que tiene envidia es porque piensa que merece más, cuando ni lo que tiene lo merece. Ok, vamos a otro punto más, que ya se me acabó el tiempo. Tengo 10 minutos. Sí, 10 minutos. 10 minutos. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ok, les voy a decir lo que no es esto. Porque yo leí varias literatura de esto y la mitad de ellos asocian que esto se refiere a ir a evangelizar. Por eso yo nos da para que, porque dice, cuán dulces son los pies de los que anuncian la paz y de los misterios de Cristo, ¿no? Romanos 10. Pero el contexto de Romanos 10 es el pueblo judío al cual Pablo les va a ir a predicar, pero sabe que la mitad de ellos o de esa nación está endurecida. Pero aún así hay que predicarles el evangelio. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? La guerra espiritual. O sea, no tiene nada que ver con ir a predicar el evangelio. No tiene nada que ver. Es una mala traducción de ese pasaje. Ok, las sandalias que utilizaban los soldados en ese tiempo tenían el propósito de proteger los pies cuando se tenía que pasar por superficies difíciles de caminar. Pues los soldados acostumbraban ponerle puntillas metálicas para poder estar más estables con respecto al terreno que iban a poder o iban a tener que pisar. Ok, entonces, ¿qué quiere decir el apresto del Evangelio? Significa estar firmes en lo que hemos creído ya. El Evangelio no solamente es, hermanos, el Evangelio no solamente es creer en Cristo Jesús. Eso no es solamente el Evangelio, ¿eh? El Evangelio son 66 libros. Eso es el Evangelio. Recuerden que las escrituras son cristocéntricas. ¿Ok? Todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Aún los pasajes más oscuros, todo habla de Cristo. Por decir, ¿dónde encontramos a Cristo? ¿Se acuerdan de ese pasaje en Jueces 19? Un levita que tenía a su concubina, se escapó la concubina y fue a traerla. Van de regreso, se quedan en una casa y en ese pueblo la violan todos y la matan. Se regresa a Efraín, donde él vivía, la parte en 12 pedazos y la envía por todo Israel para que vieran la atrocidad que habían hecho. ¿Dónde vemos a Cristo ahí? Los 12 pedazos son las 12 tribus. No, no, no. ¿Qué sigue después de Jueces? Samuel. ¿Y de qué trata Samuel? De la inauguración de la monarquía. Eso es lo que pasa con el ser humano cuando no tiene a Cristo como rey. ¿Qué pasa? Hace cosas atroces que hoy lo estamos viendo. Lo que vemos hoy en la humanidad es lo mismo que vemos ahí en Jueces. El hombre no cambia. ¿Por qué razón pasan esas cosas?
porque Cristo no es el rey de sus vidas. Nosotros debemos que estar bien firmes, porque muchos dicen, bueno, es que entonces quiere decir que Dios no está, porque si Dios estuviese, nada de esto ocurriría. Tenemos que estar bien firmes en lo que creemos, hermanos. Bien firmes, no importa cuál sea el terreno. Terreno budista, terreno católico, terreno ateo, terreno testigo de Jehová, terreno mormón. No importa qué terreno estemos pisando, tenemos que estar firmes en el Evangelio. El Evangelio no es solamente creer en Cristo. El Evangelio es toda la Escritura, es inspirada por Dios. Toda la Escritura debemos creerla. Entonces, hermanos, en los tiempos bíblicos, no había aviones o camiones de combustión interna como hoy. Ellos tenían animales como caballos y asnos, pero aún así tienen que caminar mucho, lo cual no hubiera sido fácil si lo tuvieran que hacer descalzos. Un soldado cuyos pies están ampollados, cortados o hinchados, no pueden combatir bien y con frecuencia ni siquiera es capaz de mantenerse en pie, lo cual se constituye en una situación de gran peligro en la batalla. Entonces, si estamos caminando por lugares donde empezamos a acarrear dudas, somos un blanco fácil de Satanás. Somos un blanco fácil. Entonces, el calzado espiritual de un cristiano es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es en lo que tú crees y en lo que tú estás viendo con tus ojos donde Satanás te ataca. Si Dios estuviese contigo, ¿por qué te va mal? Si Dios estuviese contigo, ¿por qué no te alcanza? Ve al otro, el otro es tramposo y ni siquiera cree en Dios y le está yendo mejor que a ti. Y se mueven muchos. Hermanos, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando Jacob luchaba contra el ángel de Jehová? Y le dijo el ángel, déjame ya porque raya el alba. ¿Y qué le dijo? No te dejaré hasta que, ¿qué? A ver, vamos a preguntar ahí. Hasta que me bendigas. ¿Qué tipo de bendición si Jacob en ese momento ya era rico? Pues es lo que tanto predican hoy, ¿no? Pídele a Dios que la bendición y toma la Biblia y aquí dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando dijo eso Jacob, él ya era rico. O sea que no se refiere a una bendición material. Y ahí fue donde Dios le cambió el nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, te vas a llamar Israel. O sea, le dijo, no te voy a dejar porque yo sé que tengo posesiones, pero eso no es la bendición que yo quiero. La bendición que yo quiero es ser parte de la genealogía del Salvador. Tú le prometiste eso a Abraham y a mi padre Isaac. Y le correspondía a Esaú, pero yo quiero esa bendición. Y le dijo, y Dios se la concedió. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea, vas a ser parte de ahí. Y sí, pues ahí vino el Mesías. ¿Se dan cuenta? O sea, estar firmes significa que no es solamente las cosas materiales, ¿o no? Satanás te va a atacar por ahí. Pero tú tienes que estar firme, sea cual sea el terreno. El Evangelio de la paz, hermanos, es la verdad maravillosa de que Cristo te ha perdonado y de que Cristo te va a sostener hasta el final. Por lo tanto, estar firmes en el Evangelio es una plena confianza en lo que Cristo ha prometido. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leemos ese pasaje.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es estar firme en el Evangelio. Nada te puede separar del amor de Dios. O sea, ¿qué pasa? Cuando nada más tienes 10 pesos en tu cartera, entonces estás muy lejos de Dios. Ni la economía te puede separar del amor de Dios. No te puede separar eso, no. Si el Señor ha prometido, creo que cada día Dios cumple su promesa de que no vayas a mendigar tu pan. Y Dios lo cumple, y Dios lo cumple, porque Él es fiel a su palabra. Nosotros debemos ser fieles al Evangelio, estar firmes en lo que hemos creído. El Evangelio no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El creyente que se mantiene firme en el Evangelio no tiene necesidad de temer a ningún enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, conocer de Cristo le dará más victoria cada día. Por eso nuestra meta, hermanos, es conocer más de Cristo. Ese es el Evangelio. Si conocemos más el Evangelio, vamos a estar firmes, cualquiera que sea la situación. Eso es el apresto del Evangelio, hermanos. O sea, estar firmes, sea cual sea el terreno que estemos pisando, de pobreza, de riqueza, de escasez, de enfermedad, de salud, de problemas matrimoniales, problemas familiares, sea cual sea el terreno, vamos a mantenernos firmes en el Evangelio. Veamos, aquí lo vamos a dejar porque el próximo que sigue es el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Ok? Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar por el día de hoy.